Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 4. Aleluya. De las cosas que usted nunca va a encontrar en la Biblia, porque los pastores nos gusta decir, todo está en la palabra de Dios, pero una de las cosas que usted no va a encontrar en la Biblia, nunca va a encontrar a personas aburridas en la presencia de Dios, nunca. Aleluya. Aleluya. Porque Dios no es aburrido. La presencia de Dios no es aburrida, es gloriosa. Amén. Bien, si ya tiene Éxodo capítulo 4, acompáñeme a la lectura del pasaje. Y vamos a leer de los versos 1 al 8. Acostumbramos a hacerlo de manera alternada. Yo leo un texto, ustedes otro, pues para que juntos profundicemos en la lectura. ¿Ya tiene Éxodo capítulo 4? Bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienen en la mano? Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora mete la mano derecha en el cuello. Entonces Moisés metió la mano derecha en el como la nieve, afectada por una grave enfermedad. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. El Señor le dijo a Moisés: no te crees ni venga con la policía de la casa, será de la sociedad. Amén. Padre, te damos gracias esta tarde. Gracias, Señor, porque siempre envías tu palabra, Señor, áreas de nuestra vida en necesidad, algunas de ellas hasta puntos ciegos que no vemos, que no notamos, Señor, pero que tú quieres ministrar, que tú quieres tocar, Padre. Recibimos tu palabra en esta hora con la seguridad, Señor, que tú vas a hablar de manera poderosa a cada uno de nosotros, Señor, declarando siempre que así como la hierba se seca y la flor se cae, tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor. Amén. Es una palabra que tiene un énfasis muy importante en algo que nos sucede a los seres humanos y nos sigue sucediendo en la iglesia, y nos sigue sucediendo en el ministerio, a los que tenemos llamado en el ministerio, que por alguna razón, como parte de nuestra naturaleza, acostumbramos a imaginarnos escenarios hipotéticos de lo que puede ser y de lo que no puede ser. Y la mayoría de nosotros creamos ese tipo de escenarios en nuestra mente. Y si fuera solamente algo pasajero, efímero, que por alguna razón suponemos que no vamos a dar el ancho, suponemos que no vamos a llenar la expectativa, suponemos que no se van a dar las cosas, que no van a funcionar, si todo quedara ahí no habría problema. Pero no sucede así. Normalmente sucede que las especulaciones que hacemos en nuestra mente se convierten en condicionamientos mentales, espirituales, relacionales en nuestro estilo de vida. Y vemos que Moisés no es la excepción. Moisés es llamado por Dios. Debe usted recordar que Moisés vivió en Madián
un promedio de 40 años en Egipto y luego en Madián, y luego vuelve a regresar a Egipto, llamado por Dios. Y es ahí donde en este llamado que Moisés tiene de parte de Dios, comienza a haber cierta especulación sobre su llamado. Ahora escúcheme bien, no solamente nosotros tenemos el problema de especular, muchas veces el diablo utiliza la especulación para que no hagamos cosas que Dios nos llamó a hacer. El diablo usa la especulación para que nuestra vida sea dirigida por imaginaciones, por especulaciones, por suposiciones. Y cuando podemos ahora comprobar y identificar cómo el diablo usa la especulación para desviarme de lo que Dios me llamó a hacer, para desviarme de su propósito, para desviarme de mi asignación, entonces tengo que comenzar a poner un alto. Y Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto, de la cautividad de 400 años en Egipto. Pero antes Dios tiene que liberar a Moisés de esa clase de suposición o de especulación en su mente que le va a limitar a poder cumplir los propósitos eternos de Dios. Amén. Amén. Así que vemos en la Escritura que en este diálogo, en esta interacción que Moisés tiene con Dios, desde el capítulo 3 dice la Escritura que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Ahí Dios le llamó y le dijo que fuera a donde estaba la zarza ardiéndose, y Moisés va ahí, atiende al llamado que le hace Dios. Y vemos desde ahí que hay una interacción entre Moisés y Dios, hay un diálogo. Diga conmigo, a Dios le interesan los diálogos. Amén. ¿Por qué a Dios le interesa mucho interactuar con el ser humano, hablar con el ser humano? Porque Dios ama las conversaciones, porque en las conversaciones suceden cosas poderosas. Amén. ¿Sabe qué es lo más importante de una conversación? Diga conmigo, la pregunta. Y Dios pregunta. ¿Por qué? Porque muchas cosas se pueden ocultar en la vida, excepto de una buena pregunta. Amén. Cuando haces buenas preguntas, difícilmente alguien podrá ocultarlo. Así que Dios hace preguntas, está interactuando con Moisés, pero también Moisés se las hace a Dios. Y en ese diálogo que Dios ama tener con sus hijos, llegan al capítulo 4. En el capítulo 4 ya Moisés ya entendió que Dios quería llevarlo a liberar Egipto, que Dios quería tratar con él para que él pudiera de alguna manera ser el instrumento en el proceso de la liberación de Israel de Egipto. Y entonces Moisés comienza a especular y le dice a Dios, ¿y si no me creen? A ver, espérame, ¿cómo que si no te creen? Todavía ni siquiera llegas a Egipto, todavía ni siquiera enfrentas a los hebreos, todavía ni siquiera enfrentas a Faraón, y ya comienzas a especular. ¿Y si no funciona? ¿Y si no funciona? ¿Y si no me creen? ¿Y si no aceptan que tú me hablaste? ¿Y si no aceptan que tú fuiste el que me envió a hacer esto? Y él empieza a especular de cosas que pueden suceder en el futuro, pero que no siempre suceden, y que lo más probable es que no suceden. Amén. Amén. ¿A cuánto nos ha afectado tanto la especulación? Que hemos perdido oportunidades en la vida por estar especulando. ¿Y si no funciona? ¿Y si no sucede? ¿Y si no se logra? ¿Y si no se realiza? ¿Y si no alcanzo a ser un buen padre, una buena madre? ¿Si no alcanzo a sostener la relación como debiera? Y entonces empiezas a especular en tu mente y pierdes oportunidades que Dios envía a tu vida. De muchas maneras, de muchas formas.
¿Sabes cuál es la forma de perder las oportunidades en la vida que Dios te ha dado? Una de ellas, siempre que acaricias la fantasía de lo que puede ser o de lo que no puede ser. Amén. Y mucha gente especula en su mente sobre cosas que pudieran suceder o no suceder. Imagínate a Moisés: Señor, y si no funciona, y si no me creen, agarra la onda, Señor, tengo 80 años. ¿Por qué no llamaste a un muchacho de 30, de 25? ¿Cómo a uno de 80? Y si el faraón es más fuerte que tú, porque acuérdense que en aquel tiempo los faraones eran dioses, eran considerados dioses. Egipto era un poderío mundial hasta hoy. Las pirámides de Egipto son una maravilla del mundo. Imagínense en su tiempo. Y si el faraón es más poderoso que tú, y si a medio camino se te acaban las fuerzas, y si a la tercera plaga ya no tienes más plagas, y comenzó a especular si no va a funcionar. Entonces le empieza a decir a Dios esa clase de preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos. Pero iglesia, no puede dejar que la especulación dirija su vida, no. No puedes dejar que la suposición dirija tu vida. No puedes dejar que la imaginación dirija tu vida, no. Porque vas a llegar a mal puerto. No puedes permitir que la especulación esté dirigiendo el llamado que Dios te hizo. No puedes permitir que la especulación dirija tu familia. Amén. Y muchos vamos por la vida especulando sobre la familia, la relación, el trabajo, la economía, la casa, Dios, la iglesia, porque lo ves en Moisés. Y si no me creen, voy a llegar con tu pueblo Israel. Y si no me creen, los hebreos. Y había muchas razones para no creerle a Moisés. Porque acuérdense que Moisés se casó con una mujer cusita. Los cusitas, con todo respeto a los morenitos, digo, Dios ama a los morenos y los blancos y asiáticos, pero el cusita era negro. Los judíos no aceptan a los negros, porque el negro tiene un estigma que es muy probable que era la maldición de Caín. No quiero entrar a esos temas, eso es una parte, pero lo que quiero decirte es que imagínate que el Moisés llega con la Séfora. ¿Y esta qué, Moisés? ¿De dónde la sacaste? No tiene nada de hebrea, de judía, nada. Y dice la palabra de Dios que la criticaban a sus hijos. Tus hijos no están circuncidados, Moisés. ¿Qué clase de hijos tienes? Esos no son judíos. ¿No dice la palabra de Dios que la Séfora, ya en un arranque de molestia y de crítica que le hacía, no dice que fue y circuncidó a sus hijos? Les cortó el prepucio y fue y le aventó los pellejos a Moisés y le dijo: hijos de sangre me has dado. Lo que quiero que entienda es que había muchas razones para especular de si me van a creer o no, si me van a aceptar o no, si va a funcionar eso o no. Así que está interactuando con Dios. Dios sabe que la especulación, que la imaginación, que la suposición tiene siempre un ingrediente muy dañino, y es el temor. El temor, el miedo. Ese es un elemento fundamental para que puedas identificar la clase de suposiciones o de imaginaciones que hay en tu vida que te tienen en una situación peligrosa. Y vamos a ver en unos momentos por qué. Porque ese elemento de miedo, ahora escúchame bien, el miedo va más allá de fracasar. Porque a veces pensamos que es que tengo miedo de fracasar. Realmente el miedo no está ahí, en fracasar o no. El miedo realmente está en si soy suficiente para poderme levantar. Porque todos sabemos que todos fracasamos. Todos sabemos que todos cometemos errores. Y es un dicho que fallar es de humanos, que cometer errores es de humanos,
que no somos perfectos y tenemos esas frases trilladas en nuestro diario vivir. Tenemos esa clase de expresiones, pero sabemos perfectamente bien que no tiene que ver con si cometo el error o la falta o el fracaso o no. Realmente nuestro miedo es si soy suficiente para poderme levantar. Así que Moisés está especulando porque es un hombre mayor, porque es un hombre que tiene una relación posiblemente disfuncional, una familia un tanto complicada, está tratando de entender todo el escenario en el que se encuentra, y por eso especula como parte de su temor. Amén. Pero es ahí donde Dios comienza a responder. Y le dice: Moisés, tengo suficientes plagas. Suficientes plagas para los que no aceptan mi voluntad. Amén. No se te van a acabar las plagas, Señor, no. Si no aceptas la primera, le enviaré la segunda. ¿No dice eso la Escritura? Amén. Y si no aceptan la segunda, va a la tercera plaga. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios va a matar siempre lo que es primero, para que se cumpla lo que es primero para Él. Sí, amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Y es tremendo ver cómo, no aprendiste con la plaga de piojos. ¿Vas a seguir resistiéndote a mi voluntad? ¿Vas a seguir insistiendo en lo mismo? Ahí te van las ranas. Una y otra y otra y otra, hasta la muerte de los primogénitos. Sí, porque Dios matará todo lo que es importante para ti, para que se cumpla lo que es importante para Él. Amén. 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 Sí, tenemos un Dios que tiene planes más allá, iglesia, de lo que a veces nosotros tememos, de nuestras inseguridades. Dios siempre va a trazar planes perfectos que rebasan todo lo que tú puedas sentir emocional o mentalmente. Esa es la condición de Moisés. Así que la respuesta de Dios hacia Moisés cada vez se va haciendo más fuerte. ¿Por qué? Porque Moisés estaba especulando sobre un futuro que no iba a suceder. Porque una vez que Dios te llama, una vez que Dios tiene un propósito para tu vida, escúchame, se va a cumplir. Ahora escúchame lo que le voy a decir. Dios siempre cumple el 100% de sus promesas, Amén. pero no el 100% de tus planes. Aleluya. Y hay muchas personas que se han alejado de Dios porque Dios no cumple. Sus promesas siempre las cumplirá, Aleluya. pero no tus planes. Tus planes muchas veces no tienen nada que ver con las promesas de Dios. Dile al que está a tu lado: Dios cumple al 100%. Amén. Amén. Dios cumple al 100%. Aleluya. Solamente trate de alinear los planes que usted tiene a los de Él y los cumplirá. Pero no espere que Dios cumpla sus planes si no están alineados a las promesas que Él nos ha hecho. Así que Dios le está haciendo promesas a Moisés y le está haciendo saber: Moisés, yo tengo suficientes plagas para doblar la voluntad del faraón o del que se oponga. Tengo suficientes plagas, Moisés, para cumplir mis promesas. Y entonces Dios va a hacer algo que va a hacer en este momento. Dios va a hacer, diga conmigo, Dios me va a cambiar. Aleluya. Porque Dios va a pasar a Moisés de la especulación a lo que es. Sí. Señor, tenía cierta seguridad en mis especulaciones.
en mis planes, en mis imaginaciones. Pero ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Estoy seguro, Moisés. Hoy te voy a pasar del lugar en el que estás especulando, suponiendo, imaginando, al lugar que es. Así que Dios le dijo: ¿qué tienes en la mano? Eso es lo que es. ¿Qué tienes en la mano? Esa es la realidad. Lo que tienes en la mano, el aquí y el ahora. Lo que eres, lo que tienes, cómo estás, esa es la realidad. Todo lo que estuviste especulando de si hubiera sido de esta manera, de si hubiera sido de esta otra, si hubiera pasado aquí, si hubiera pasado allá, si hubiera funcionado de esta forma, si hubiera dejado aquello otro, todo eso es especulación. Pero voy a pasarte, Moisés, de la especulación a lo que es, a la realidad. Amén. Entonces Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Diga conmigo: un palo. Una vara. Un palo. Así que Dios le dijo a Moisés: te voy a hacer una demostración del producto. ¿Cuántos se acuerdan? Yo recuerdo cuando era niño, ya no he vuelto a ver eso, pero cuando yo era niño, mi mamá de repente iba a demostraciones de productos Tupperware. ¿Les tocó eso a usted? Sí. Casi nadie me llevaba, mi mamá, y le sacaban el montón de recipientes de Tupperware, y que se y una demostración. Así que Dios le dice a Moisés: Moisés, te voy a dar una demostración de mis productos. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Y el Moisés le dice: un palo. Un palo. Eso es lo que tengo. Ok, Moisés, vas a ver cómo funciona el palo. Tíralo a la tierra. Tíralo. Y dice la palabra de Dios que el Moisés, pues está ahí, ¿verdad? En la demostración. Suelta el palo. Y el palo se transforma en una serpiente. No, la demostración está. Una vez en mi casa, ya no sé cómo se dio eso. El chiste es que llegó un fulano que le iba a vender a mi esposa una batería, se llaman, ¿verdad? Que vienen ollas, sartenes, todo eso. Y le iba a dar una demostración. Y llevaba unas piecitas de pollo, verdura, y empieza a hacer. Pero yo estaba curiosamente esa vez sentado en la sala. Yo no me meto ese tipo de cosas porque ni sé, ni me interesa, ni Dios me llamó a cocinar, ni me llamó a hacer nada de esas cosas. Cada quien tiene su llamado. Los que les gusta, adelante, hagan ahí su pollito. Pero Dios no me llamó a eso. Y entonces yo estaba sentado en la sala, ahí. Y empiezo a escuchar que le dice a mi esposa: está picando ahí cosas. ¿Usted sabe cuáles son los mejores carros del mundo? ¿Qué va a saber mi esposa si con trabajos maneja un carro? Y le dice: los mejores carros del mundo son los italianos, los Ferrari. Yo nomás estaba escuchando. ¿Usted sabe cuál es el país donde está el mejor metal de acero inoxidable del mundo? Y entonces yo estaba escuchando. No, ya otras, dijo otras que ya no se las pasé. Le dije: yo te voy a decir cuáles son los mejores carros del mundo. No, no son los italianos ni los Ferrari. Él le dijo que porque son los que ganan en las carreras Fórmula 1, pero no son. Si hay alguien aquí de carros, diga si estoy diciendo lo correcto, y si no, desmiéntame. Pero los mejores carros no se miden por ganar una competencia de Fórmula 1. Se mide porque venden tecnología. Y la marca que más tecnología vende no es Ferrari, es Volvo. Volvo es quien más tecnología vende en el mundo. Los alemanes van por mucho adelante en el tema de los carros y le venden tecnología. Chrysler, a Chevrolet, les venden tecnología. Bueno, para no hacer el cuento largo, me levanté y le dije: mira, todo lo que estás diciendo, tu discurso, está muy bien, pero cámbialo, porque ni son los mejores carros, ni el mejor metal está ahí. Y le empiezo a decir:
Y el muchacho, no, pues es que así me habían dicho, investígalo. Ahora todo está en Google. Todavía antes estaba más complicado, a ver de dónde tomaste esa información, ahora todo está ahí. Así que no hagas tu mensaje trillado. Le estoy diciendo esto porque cuando estás en un momento de demostración, lo que tú quieres es que eso que te están demostrando no solamente sea un producto, no solamente sea algo innovador, no, que estés convencido, Así que Dios le dijo a Moisés, Moisés, tira la vara, esa vara que está en tu mano se va a convertir en serpiente, pero te voy a decir algo, Moisés, para cada etapa de tu vida esa vara se convertirá en lo que necesitas para cada etapa de tu vida. Amén. 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 Gloria a Dios. Se va a transformar en todo lo que necesitas para cada momento que vayas a enfrentar en la vida. Amén. Así que pasamos de la especulación a lo que es, al mundo real. El mundo real es que lo único que tienes es una vara en tu mano, un pedazo de palo, eso es lo único que tienes. Amén. Dile al que está a tu lado, y es suficiente. Amén. 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 Lo que tengo es suficiente. Si solo es un pedazo de palo, es suficiente. Si solo tengo un trabajo, es suficiente. Si solo tengo 20, 30, 40, 60, 80 años, es suficiente. Pero es suficiente, ¿sabes por qué? Porque el Dios que tengo es suficiente. Amén. El Dios que tenemos es suficiente para cada etapa de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, no mida los problemas futuros que tendrá por la fuerza que tiene hoy. No mida los problemas futuros que tiene por las fuerzas que tienes hoy. A veces medimos los problemas que tendremos en el futuro, si nuestros hijos irán a la universidad o no, si alcanzaremos a establecer el negocio o no, si alcanzaremos a terminar la casa o no, con la fuerza que tenemos ahora. Porque decimos, con la fuerza que tengo ahora no la voy a hacer, no la voy a lograr. Dios dice, ese palo que tienes, sí, ese sueldo semanal o quincenal que tienes, terminará la casa. Amén. Amén. Y lo he visto cantidad de veces. Porque a veces pensamos, ay no, ¿cómo le voy a hacer? Mire, yo tengo en la iglesia un hermanito, el hermano Lucio. Él llegó a la iglesia y él hacía el aseo en un corporativo, en un edificio de una empresa grande. Él hacía el aseo, ahí limpiaba. Y estuvo eventual, 2-3 años de eventual ahí. Y un día pasó un hombre, él dice, yo jamás conocí al dueño. Yo solo sabía que era un corporativo muy grande, pero yo nunca conocí quién era el dueño. Y un día estaba yo limpiando ahí por donde estaban los elevadores, y pasó un hombre y me vio y me dijo, ¿te gustaría trabajar aquí de planta? Y dije, pues sí, pero ya estoy grande. Tenía 55 años, mi hermano Lucio. Ya estoy grande. Yo no sé si sigan dando plantas a los 55. Si con trabajos te contratan a los 35, 40. Menos darte una planta a los 50. Escúchame. Y el tipo que le dice, mañana te presentas a recursos humanos. Y llegó a recursos humanos al otro día el hermanito Lucio y va viendo el contrato que va a firmar, el sueldo que le van a dar, todas las prestaciones que iba a tener. Y dijo, no puede ser, pastor. Tú no eres suficiente, pero lo que tienes en Dios es suficiente. Amén. 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 Es suficiente en Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese palo se convertirá,
Sí, ese palo que era una serpiente después se convertirá en la vara que abrirá el mar. Después se convertirá en la vara que tocará la roca y fluirá el agua. Ese varo, esa vara, ese pedazo de palo, eso que tienes, eso que eres, es suficiente. Amén. Así que deja de ir por la vida perdiendo oportunidades porque estás acariciando fantasías de algo que puede ser que no es, de algo que puedes tener que no tienes. Es el momento de decirle: Señor, lo que tengo es suficiente. Aleluya. Mis 80, mis 60 son suficientes. Amén. Amén. Sí, amén. Porque vas a perder muchas oportunidades que Dios enviará a tu vida si no sales de ese círculo reciclado en el que estás, de la especulación, de la imaginación, de la suposición. Tienes que salir de ahí. Y es de ahí de donde Dios necesita sacarte. Dios primero iba a liberar a Moisés de esa mentalidad de suposición y de especulación, de si no me creen, de si no están de acuerdo en que hablé contigo, en que tú me enviaste. Dios le dice: Moisés, tú no puedes controlar a la gente. Yo sí. Amén. ¿Cuánto tiempo llevamos desperdiciado tratando de controlar circunstancias que Dios no nos llamó a controlar? Amén. Sí, amén. Amén, gloria a Dios. Usted no puede controlar el clima. Usted no puede controlar la economía. Es sorprendente la economía que tenemos, es considerada una economía especulativa a nivel mundial. Antes de tener una economía especulativa, teníamos una economía mercantilista. Bueno, tampoco quiero hablar de economía porque no es el tema. Pero es sorprendente en la especulación que lo que diga el señor Trump hoy, mañana sube o baja la bolsa. ¿Han escuchado eso? Sí. Que si gana o pierde, sube o baja la bolsa. Que si se le ocurre echarse un chiste, que si se le ocurre tomarse una foto con un fulano X, sube o baja la bolsa. Entonces, así traen al mundo en la economía, así lo traen. Sí. Pero muchas veces así tenemos la mente, el corazón. De un día a otro, de un día a otro, de un instante a otro. Está arriba y abajo. ¿Sabes por qué? Porque no queremos entender que nosotros no podemos controlar nada. El único que lo puede hacer es Dios. Amén. 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 Así que Dios le va a hablar a tu jefe y le va a decir: dale el mejor puesto a mi hijo Raúl. Dale el mejor puesto a mi hijo Raúl. Amén. Dale el mejor puesto a mi hija Juanita, a Panchita. Amén. ¿Y por qué se los voy a dar? Y ahí le va una plaga, hermano. Amén. Y se sigue resistiendo. ¿Y por qué los voy a promover a una mejor posición? Y va a la segunda. Hasta que llegue el momento en el que, ¿sabes qué? Te voy a subir de puesto. Porque si no, voy a perder a mis hijos, o a mi familia, o a mi relación. ¿No le pasó eso a Faraón? Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Iglesia, lo que tú tienes es suficiente. Deja de ir por la vida pensando que necesitas ciertas cosas. El mundo, la cultura, el sistema nos ha hecho creer que para ser alguien tenemos que tener algo, que para ser una persona feliz o realizada tenemos que tener ciertas cosas. El sistema del mundo nos ha hecho creer eso. Entonces, por eso hay momentos en tu vida en los que te sientes importante y otros en los que no te sientes importante. Hay momentos en los que te sientes valioso y otros en los que no.
Hay momentos donde sientes que te realizaste y hay momentos en los que dices, no hice nada, no logré nada, no alcancé nada. Depende lo que estás escuchando de la cultura y del sistema del mundo. Pero si estás escuchando la palabra de Dios, si estás escuchando lo que Dios dice de ti y lo que Dios tiene para ti, Él dice que tú eres suficiente, que estás completo en Él, que no te hace falta nada en Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice Carlos Spurgeon que Moisés vivió 120 años. Los primeros 40 años los vivió creyendo ser algo o alguien que no era, porque ni era egipcio, ni era un príncipe, ni era nada. Los primeros 40 años de su vida los pasó creyendo ser alguien, y los siguientes 40 años de su vida los pasó creyendo no ser nadie en el desierto. Porque en el desierto de la especulación y en el desierto de lo que se quedó atrás, todos nos sentimos que no somos nadie. Dice Números que allí estaban los 12 espías en el desierto de la especulación, sintiendo que eran menos que nada, porque ellos sí son fuertes, porque ellos son grandes, porque ellos tienen una ciudad, tienen un ejército, porque ellos ya son un pueblo. Nosotros no somos nada, comparado a ellos somos como langostas. ¿No dice eso la Escritura? Amén. Porque cuando estás en el desierto de la especulación, siempre te vas a sentir así. A veces arriba, a veces abajo. Pero cuando pasas de la especulación al mundo real, en el mundo real, Dios dice, los comerás como pan, los destruirás, su amparo se apartó de ellos y yo estoy contigo. Eso fue lo que dijo Josué, el brazo de Jehová no se apartará de nosotros y tomaremos esa tierra y la vamos a hacer nuestra y vamos a destruir a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Esa es nuestra realidad. Amén. Amén. Así que entonces los 40 años de Moisés en el desierto, de lo que fue y de lo que pasó y de la especulación, pasó a los 40 años comprendiendo lo que Dios puede hacer con un donadie. Comenzó siendo un donadie porque no era egipcio ni era príncipe. Pasó al desierto sintiéndose un donadie siempre, confundido, extraviado. Pero los últimos 40 años de su vida, lo que Dios puede hacer con un donadie. Porque en el estándar del mundo, ellos te quieren hacer creer que tú no eres nadie, que tú no eres nada, que tú no has logrado nada. Sí, porque en el estándar del mundo, para que tú seas alguien, tienes que lograr algo. Escúchenme, el hombre más grande que jamás ha existido en la tierra, dicho por el Señor Jesús, fue Juan el Bautista. Amén. De los nacidos de mujer no hay alguien más grande que Juan. Y Juan nunca escribió un libro. Y Juan nunca fue a la universidad ni construyó un corporativo. Nunca. Y es el más grande que ha existido en la tierra. Amén. Porque en el estándar de Dios, lo que el mundo llama grande es nada. Amén. Y lo que el mundo llama insignificante y donadie es alguien. Amén. Iglesia, es ahí donde tienes que pararte firme. Es ahí donde tienes que establecerte tu fundamento firme, sólido, para que el sistema del mundo no venga a moverte y hacerte creer una cosa por otra. Amén. Escúchame. Nunca vas a recibir todo lo que debes recibir en la vida si no estás al 100% donde tienes que estar. Amén.
Porque hay mucha gente que está sin estar. Sí. Presencia física, pero ausencia emocional. Presencia física, pero ausencia financiera. Presencia física, pero ausencia intelectual, ausencia de tiempo real, valioso. Y no vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros si no estamos al 100% donde tenemos que estar. Ese es el mundo real. El especulativo es: si yo estuviera, si yo fuera, si las circunstancias fueran otras. Pero eso no es lo que eres. Lo que eres es un hombre de 80 años con un palo en la mano, pero es suficiente. Amén. 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 Soy suficiente cuando estoy donde debo estar. Soy suficiente cuando estoy donde Dios quiere que esté. No soy suficiente cuando estoy especulando, imaginando, fantaseando en lo que puede ser, en lo que puede funcionar, en lo que no va a ser, en lo que no se va a realizar. Ahí no soy suficiente. Amén. 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 ¿Cuántos necesitamos ser liberados de la especulación? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a romper el ciclo? Aleluya. Así que, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Dile al que está a tu lado: se va a transformar. Se va a transformar. Puede ser un palo, puede ser una vasija, puede ser un poco de harina, puede ser un poco de aceite, puede ser una onda, puede ser una quijada de un asno, puede ser un palo. ¿Saben ustedes que los egipcios tenían el armamento más sofisticado en su tiempo de guerra? Eran poderosos. Pero aparte de eso, los hebreos venían saliendo de la cautividad prácticamente nomás con una mano adelante y una atrás. Así salieron. Bueno, Dios los bendijo, ¿verdad? Y la gente, dice la escritura, que les dieron a ellos joyas, cadenas, brazaletes, etc. Pero para defenderse realmente no tenían nada. Tú enfrentarías a un enemigo. Oigan, apenas que escuchamos la noticia en la semana de la ancianita que mató a 2 tipos. No se crea, pero yo soy de los que dijo: qué valor de esa ancianita, qué valor. Yo sé que la han criticado mucho y lo que usted quiera, pero yo dije: qué valor. Así es mi mamá. Yo vi a mi mamá pelearse con mujeres. Mi mamá es pequeña, así. Yo la vi pelearse con mujeres así, y bien servidas, bien bendecidas, y ganarles. Yo no he visto mujeres pelear como hombre como mi mamá, con el puño cerrado. Mi mamá no araña como las fresas de aquí. Mi mamá golpea con el puño cerrado. El puño cerrado. Y la vi hacerlo varias veces. Cuando leí esa historia dije: ¡wow! Yo creo que así va a ser mi mamá si el Señor no la hubiera alcanzado. Pero el Señor la alcanzó y la hizo. Uy, ahora ya, bueno. Estoy diciendo esto porque usted se enfrentaría a sus enemigos, al ejército más poderoso del mundo de su tiempo. Usted se enfrentaría con pistolas de agua cuando ellos traen puro cuerno de chivo. Pues las pistolitas de agua de Moisés, cuando Dios le dijo: Moisés, esa vara se va a transformar en algo que va a ser suficiente. No esperes un cuerno de chivo ahí para enfrentar a tus enemigos. Los voy a vencer con pistolas de agua. Para que veas que es suficiente la manera como yo derroto a tus enemigos en cada etapa de tu vida. No esperes que la manera como estás orando a Dios y pidiendo una respuesta, la respuesta sea congruente con lo que tú estás pidiendo. Aleluya. Yo le pediría a Dios
No, que un cuerno de chivo, yo le pediría un tanque de guerra. Y Dios dijo, no va a ser así. Con pistolas de agua los vas a derrotar. ¿Es en serio? Con chorritos de agua. Chorritos de agua. Así los vas a vencer. El problema que tenemos es que estamos pidiendo cosas y esperamos que Dios responda algo congruente a lo que estamos pidiendo, y Dios te responde algo distinto. Dice la palabra de Dios que un día Moisés estaba pidiendo agua, porque las aguas eran amargas. El pueblo pedía agua y Moisés empezó a pedir agua, y Dios le dijo, hay un árbol ahí. ¿Qué tiene que ver el árbol? El árbol con lo que te estoy pidiendo. No tenemos agua. Y me sales con que ahí hay un árbol. Pero era un presagio, era una profecía de la cruz de Cristo. Así que le dijo, Moisés, ahí hay un árbol. Arroja ese árbol a las aguas y se van a endulzar, Moisés, porque tienes que aprender que para cada momento amargo de la vida, ahí estará la cruz de Cristo. Para cada circunstancia difícil, ahí está la cruz de Cristo. Para cada circunstancia amarga por la que pases en la vida, ahí está la cruz de Cristo. Y cuando te dicen, ahí está la cruz de Cristo para tu necesidad económica, yo que quiero la cruz de Cristo. Porque esperas la respuesta congruente a lo que estás pidiendo. Pero la respuesta no va a ser así. Amén. Así que, iglesia, esa vara, eso que hay en ti, ese palo, eso que tú ves en tu vida, que dices, no es suficiente. Mis fuerzas no son suficientes. Mi economía no es suficiente. Mi capacidad no es suficiente para ese reto, para ese desafío. Mis habilidades no son suficientes. Pero Él es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios dice, voy a transformar. Voy a transformar. Sí, ese palo insuficiente lo voy a transformar para que se convierta en agua, para que se convierta en plaga, para que se convierta en serpiente, para que se convierta y se transforme en muchas cosas. Iglesia, ese árbol que transformó el agua amarga en dulce no es más que una figura de lo que Jesús un día iba a hacer, transformar el agua en vino. Amén. Amén. No lo entiendes porque tú piensas en los problemas del futuro, en las etapas del futuro, y piensas en función de las capacidades y habilidades que tienes hoy. Cuando llegué de Monterrey aquí a México, hace ya unos años, tenemos una congregación de unos 15 hermanos, tal vez 20. Y terminando el servicio me invitó un hermano a comer aquí a la carretera, a Picacho. Y estando ahí en el restaurante, le dije al mesero, porque tenían un salón arriba del restaurante, le digo, oye, ¿quién es aquí el encargado o el dueño? Porque me interesa el salón que está aquí arriba. Me dijo, ahorita le llamo a la dueña. Y ya le hablaron a la dueña. Puedo decir su nombre porque ya hasta se murió. Ya se murió. Se llamaba Milva Peña, conocida en el Ajusco como la abuela Peña. Ustedes que saben de esas cosas, ¿verdad? Entonces llegó y me dijo, ¿quién preguntó por él? Yo. Me dijo, mira, ya me lo enseñó. Y me dijo, y era muy caro. Y me dijo, pero tengo más lugares. Y me llevó a recorrerlos. Inclusive después le compramos una propiedad que es una iglesia. Hasta hoy en día es una iglesia. Y me llevó a varios lugares, como unos 4 o 5. Y al final del recorrido le dije, oiga, usted tiene muchas propiedades, ¿para qué quiere tanto? Y me dijo, aprende esto, hijo. Porque me decía, hijo, ¿sabes por qué me esforcé por tener tanto dinero? Solo tuvo una hija y 3 nietos. Me dijo, para que mi hija y mis nietos me cuiden por lo menos por mi dinero.
No, pues no me sabía esa. Pero he vivido lo suficiente para comprobar muchas cosas que mucha gente creyó que eran ciertas, que no son, que eran buenas, que no son buenas. Así que me tocó ver el final de la historia. Ese no fue el final. Después se enfermó del corazón y le quitaron dos venas de las piernas para implantarlas en el corazón, porque hay problemas. En fin, la historia es larga. Así que un día la fui a ver. Y estaba abandonada. Era una mujer que le gustaba andar siempre alineada, bien presentable. Una mujer de mucho dinero, bien presentable. Mire, sucia, escurrida, así su ropa, toda totalmente desalineada. Y ahí había una señora que la cuidaba, sin hijas, sin nietos. Así que dile que está a tu lado, el dinero no es suficiente ni para que te cuiden. Porque mucha gente piensa así: es que el dinero es lo mejor, sirve para todo, el dinero arregla todo. No arregla todo. Yo sé lo que es estar ahí con gente que tiene dinero y está abandonada de sus hijos, de sus nietos, y que dicen: hubiera cambiado todo lo que tengo porque ellos me amaran, porque ellos estuvieran conmigo. ¿Sabes qué? El único que es suficiente, sí, el que le puede decir a tus hijos: cuídame este viejito, cuídame esta viejita. El que le puede decir a los nietos: encárguense de este viejito, porque es mi hija, porque es mi siervo. El único que lo puede hacer es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Solo en Él eres suficiente. Y aunque no les des nada, nada, y te quieren cuidar, y Dios les habla y les dice: mire, yo tengo una hermanita en la iglesia que ella le dijo que Dios le habló, que me apoyara. Su esposo era tremendo. Bueno, no muy tremendo, pero en este sentido sí, en el sentido del dinero. Le daba a la hermana, tenía pensión de su jubilación, tenía pensión del gobierno, tenía pensión de no sé qué otra, 3 pensiones. Y nomás le daba su gasto. Y la hermana no tenía, y todavía trabaja hasta la fecha. Tenía que trabajar. Y le digo: pues hable con él, hermana, que se moche. Ya le dije, ni siquiera me deja ver cuánto hay en la cuenta. Le dije: Dios va a hacer algo aquí. Y me dijo: ¿usted cree, pastor? Va a ver. Si no le quiere dar más, Dios le va a decir que le dé más. Y si no le hace caso a Dios, Dios tiene otras formas. Y de repente, ¡pah!, se murió y se fue. Y las 3 pensiones se le quedaron a él. Aleluya. Aleluya. Así que Dios es suficiente. Amén. Amén. Ese palo se va a convertir en algo especial en la etapa que estés enfrentando, que estás viviendo. Pero tienes que dejar de imaginar, de especular, de suponer y creerle a Dios. Soy suficiente, Señor, con lo que tengo. Soy suficiente contigo, Señor. Y sé que cuando enfrente alguna etapa en la vida, del tipo que sea, de salud, económica, relacional, familiar, sé que ahí ese palo se va a convertir y se va a transformar en algo dulce, en un arma, en algo poderoso. Sé que se va a convertir y a transformar en algo glorioso. Amén. Tenemos que creer, iglesia. El diablo te quiere tener ahí todo el tiempo. Que estés especulando. Ay, ¿y si mi hijo? ¿Y si mi hijo fracasa? ¿Y si mi hija conoce malos amigos y la seducen a hacer cosas feas? ¿Y si mi hijo no termina la carrera? El diablo te quiere tener ahí especulando. Pero Dios te dice: ¿y si yo amo más a tus hijos que tú?
Amén. Amén. ¿Lo crees? Sí. ¿Crees que Dios ama a tus hijos más que tú? Amén. Entonces sabes que estás parado en la roca que es Cristo. Amén. Estoy parado en lo real que es Cristo. Él los ama más que yo. Así que Él cuidará de ellos, alejará cualquier peligro, los guardará de cualquier amenaza. Dios ama a mis hijos más que yo. Así que no deje que el diablo los tenga ahí reprimidos, ahí atemorizados, imaginando cosas tontas. Iglesia, vamos a romper ese ciclo de especulación. Vamos a romper ese ciclo de reciclaje de pensamientos y de imaginaciones extrañas y raras esta tarde. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya. Te bendecimos, Rey de la Gloria. Aleluya. Aleluya. Y en tu lugar, dale gracias a Dios. Aleluya. Y en tu lugar, levanta tus manos.